Hola hermano, muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en su hogar. Comenzamos con un nuevo tema, un nuevo estudio de la palabra del Señor. La clase anterior estuvimos viendo doctrina acerca de la Trinidad de Dios. Hoy día corresponde ver doctrina acerca de los ángeles, que se conoce como angelología. ¿Ya? Eso vamos a ver hoy día, una doctrina acerca de los ángeles, la angelología. Y lo que vamos a ver va a ser el origen de los ángeles. Vamos también a ver su naturaleza de los ángeles. Vamos a ver la actividad que ellos desarrollan y el rango de los ángeles. Vamos a hablar solamente de los ángeles buenos, porque también existen ángeles malos. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Entonces, a modo de introducción, quiero decirle, hermano, que aunque la Biblia nos enseña esta doctrina en forma clara, en forma directa, acerca de los ángeles, ni tampoco entrega información acerca de la organización de los ángeles, de su jerarquía de los ángeles, ni mucho menos dice qué cantidad de ángeles hay. Es necesario, a pesar de todo eso, es necesario o conviene saber el rol que ellos desarrollan en el reino de Dios. Saber qué es lo que hacen los ángeles y para qué están, con el único objetivo o motivo de no caer en creencias erróneas acerca de los ángeles, o tal vez elevarlos a una estatura, a un estatus, a un nivel que no se merecen, y quizás con eso quitarle la gloria, la honra a Dios. Entonces vamos a ver qué son los ángeles, vamos a ver lo que ellos hacen en el reino de Dios. El concepto angelología viene del término griego angelos, que significa enviado o mensajero. ¿Ya? Logos o logía significa estudio o tratado. Entonces tenemos que es el estudio de los ángeles. Entonces ahí nos definimos ya la palabra ángel. ¿Ya? La palabra ángel entonces significa mensajero o enviado. Eso es un ángel, un mensajero o un enviado de Dios. Ahora, hermano, cuando estamos hablando de ángeles, nosotros debemos tener presente de que estamos hablando de un ser celestial, una criatura espiritual. Los ángeles también son espirituales, no son humanos, ¿ya? Por el contrario, son muy superior a los humanos. ¿En qué sentido? En sabiduría,
en poder, en santidad, son superior al ser humano. Ya están en un nivel más alto que el ser humano. Bueno, eso es por ahora, porque vamos a ver más adelante que Dios pone al ser humano en un nivel quizás igual o quizás un poquito más superior a los ángeles, su creación amada, al ser humano, al hombre. Y cuando digo, hermano, que son seres espirituales y no humanos, es para que nosotros nos saquemos esa idea que está preconcebida en nuestra mente de que los ángeles son seres, lo imaginamos y lo vemos en las pinturas siempre como seres bebés, como bebés con alita, ¿verdad? Así pintan al ángel. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, y quizás muchos crean que el ángel es un bebé con alitas que está para cuidarnos, para guardar nuestros sueños, porque más encima a nosotros se nos decía que sueñe con los angelitos, como queriendo decir que tengamos sueños lindos, o que los angelitos están a nuestro alrededor. No es así, hermano. Los ángeles, por el contrario, son seres tremendamente poderosos. Son seres que están al servicio de Dios. Son seres que en momentos determinados vienen en ayuda del ser humano, vienen en ayuda del Hijo de Dios, del hombre que ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo. Esos son los ángeles. Generalmente ellos a veces, hermanos, se materializan también, y cada vez que se materializan, ellos toman forma de hombres fuertes, de hombres jóvenes, y generalmente de hombres hermosos cuando se materializan. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. La palabra dice que nosotros, sin darnos cuenta, a veces podemos alojar, hospedar a ángeles en nuestra casa y no sabemos que son ángeles. Y vemos una historia donde los ángeles visitaron una ciudad, y en esa ciudad tan mala, como eran hombres lindos, más encima querían violar a los ángeles. ¿Cómo era la maldad en esa ciudad? Siempre los ángeles se presentan como hombres jóvenes, hermosos y fuertes. Nunca son bebés con alita como lo imaginamos nosotros. Eso para que tengamos menos sacarnos ese concepto de los ángeles, como lo concebimos nosotros, como se nos ha dicho desde pequeño. Entonces veamos ahora el origen de los ángeles. Los ángeles son, en primer lugar, son seres creados por Dios. Ellos no son eternos, sino que ellos fueron creados por Dios. ¿Ya? Según Colosenses 1:16, podría decir que fueron creados antes que el mundo fuera. ¿Ya? Según Colosenses 1:16 dice que fueron creados antes de la fundación del mundo. Leamos. Dice, porque en Él, están hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús. Y para Él, dice Colosenses 1:16. Entonces podríamos entender, hermano, a la luz de la palabra, los ángeles fueron creados antes que el mundo, antes que el ser humano tal vez. Fueron creados, pero son criaturas creadas, por lo tanto no son eternas. O sea, desde ese momento ellos pasan a vivir una eternidad, pero fueron creados, no han existido como Dios, ¿ya? No tienen esa existencia de Dios, sino que fueron creadas por Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo. Y Job 38:7 también habla acerca de esto, de la creación de los ángeles. Veamos Job
38:7. Mire lo que dice. Voy a leer un par de versículos. Esta es la conversación que Dios tenía con Job cuando Job fue probado por Dios. Dice, ¿dónde estabas tú? Le dice el Señor a Job en esa conversación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Luego dice, házmelo saber si tienes inteligencia. Luego le pregunta, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Le dice el Señor a Job. Y luego le dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando está hablando de los hijos de Dios, aquí se refiere a los ángeles. En muchas partes de la Biblia se refiere a los hijos de Dios, a los ángeles, como también a nosotros. Cuando habla de su creación, también se refiere como sus hijos. Y también, en muchas partes encontramos que Él se refiere a los ángeles también como sus hijos. Aquí está hablando de los ángeles, de cuando formó la tierra, cuando los ángeles aplaudían esa obra que Dios había hecho al formar la tierra, al hacer la tierra. Le está haciendo recuerdo Job. Entonces podemos entender que fueron creados por Dios antes de la fundación del mundo. También usted lea, hermano, ahí anote, después lo lee tranquilamente. Salmo 103:20 habla acerca de esto. Nehemías 9:6, anótelo, hermano, ahí en su hogar. Ahora, como son seres creados por Dios, ellos no pueden ser adorados. No debemos nosotros rendirle adoración a los ángeles. No podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, lo prohíbe. Aquí el único que debe ser adorado es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Ellos merecen solamente adoración, los ángeles no. Mire, y el apóstol Pablo nos hace una recomendación. Él nos advierte acerca de esto. En Colosenses 2:18. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no lo ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Otra versión dice, nadie os prive de vuestro premio, demostrando humildad y culto a los ángeles, dice. Cuidado, entonces podemos estar privándonos, quitándonos el premio que Dios nos ha dado, que es la salvación, rindiendo culto a los ángeles. El apóstol Pablo nos advierte de esto. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Que entonces, qué cuidado hay que tener de no rendirle culto a los ángeles, ni pedirle a los ángeles, ni desear que los ángeles vengan, ni mucho menos darle orden a los ángeles, pedirle cosas a los ángeles. Lo que nosotros le pedimos es a Dios. Mucho menos podemos darle orden a los ángeles, porque ellos están al servicio de Dios. ¿Ya? Cuando ellos nos ayudan, nos vienen en nuestra ayuda, es porque Dios se lo ordena. Y ellos, como son seres obedientes, seres santos, obedecen ciegamente a Dios. Obedecen en todas las cosas a Dios. No así nosotros. Nosotros a veces obedecemos a Dios en algunas cosas, en otras continuamente estamos desobedeciendo a Dios. Por eso, no sé si usted alguna vez escuchó a una predicadora que dijo que le daba órdenes a los ángeles para que ellos guarden sus joyas. Eso es una herejía, eso no es así. No podemos darle orden a los ángeles. Los ángeles tampoco nos van a obedecer, porque ellos solamente obedecen a Dios. Ahora, los ángeles, ellos tampoco aceptan adoración. Ellos no aceptan la adoración que se le entregue porque ellos saben que ellos son siervos de Dios, son mensajeros de Dios, como dijimos.
simplemente eso, y ellos saben que la adoración le corresponde solamente a nuestro Dios. Usted recuerda o busque ahí en Apocalipsis 19:10, cuando el apóstol Pablo estaba ahí en Pasmo, en la isla de Pasmo. Él en un momento se vio tentado a adorar a ángeles, a arrodillársele a los ángeles y a darle adoración, y el mismo ángel se lo prohibió. Y en Apocalipsis 19:10, cuando el apóstol Pablo quiso arrodillarse, el ángel le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, le dice el ángel al apóstol Juan, ¿ya? Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, le dice, que retienen el testimonio de Jesús. Y después le dice: adora a Dios, le dice el ángel al apóstol Juan ahí en la isla de Pasmo. Entonces ellos saben que ellos no reciben adoración, ellos no aceptan la adoración de los hombres, solamente la recibe Dios. Apocalipsis también 22:8-9, ahí también sale el apóstol Juan relatando este hecho, diciendo: cuando yo me vi tentado a arrodillarme al ángel, y el ángel me dijo lo mismo que acabo de leer. Apocalipsis 22:8-9, también sale lo mismo, corroborando el mismo apóstol Pablo de esto, que el ángel no acepta adoración. En el orden entonces, en el orden de la creación de los ángeles, vemos que ellos ocupan entonces un lugar más elevado que nosotros. Ellos están en una posición más alta que nosotros, ¿ya? Están ocupando ese lugar. Y la Biblia lo dice, Hebreos 2, 6 y 7. Ahí nos deja claro, Hebreos capítulo 2, 6 y 7 dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El versículo 7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando de los hombres, de nosotros. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Está diciendo claramente que nosotros estamos más abajo de los ángeles. Nos creó un poco menor que los ángeles. Entonces el orden de los ángeles de Dios es Dios, aquí estarían los ángeles y acá abajo estamos nosotros. Ese es el orden establecido por Dios en la creación de los ángeles y de nosotros. ¿Ya? Pero yo le dije que al principio, le dije que también eso es en esta situación, pero vemos en Hebreos 1:14, vemos que Dios también coloca al hombre ahora, al hombre redimido, lo coloca en un nivel casi superior a los ángeles. Hebreos 1:14, le voy a dar lectura, dice. Refiriéndose a los ángeles, dice el escritor de Hebreo, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces podemos entender que los ángeles están al servicio de nosotros, pero eso no quiere decir, como le dije, que nosotros estamos en condiciones de darle órdenes, no. Ellos están al servicio de nosotros y Dios los envía, los manda cuando nosotros necesitamos de esa ayuda divina, de esa ayuda de Dios. Ahí están los ángeles prontamente a socorrernos, a ayudarnos, a salvarnos de situaciones quizás peligrosas. Están ahí los ángeles para ayudarnos. Entonces, cuando podemos entender, viendo este texto, hermano, que cuando el hombre, al unirse con Cristo por medio de la fe, pasa a ser exaltado y pasa a ser a un nivel casi de los ángeles, porque ahora ellos también están como al servicio de nosotros.
Qué hermoso es entender esto, que el hombre ahora, cuando se une a Cristo por medio de la fe, como le dije, pasa a tener una exaltación también, porque los ángeles están para ayudarnos a nosotros, seres celestiales, seres santos, ayudando a seres humanos que simplemente porque hemos creído en nuestro Señor Jesús, por fe hemos aceptado la salvación de nuestro Señor Jesús, los ángeles nos ayudan, los ángeles vienen en nuestro socorro, sirviéndonos. Qué privilegio nos da el Señor, hermano, qué privilegio más grande que sus propios ángeles, seres divinos, seres celestiales, Él los manda a nuestro servicio. Qué maravilloso es. Pero eso no significa que nosotros vamos a pedirle a los ángeles, que vamos a ordenarle a los ángeles, no, de ninguna manera. No es así, simplemente por el amor que Dios tiene para su creación amada, pone a los ángeles a su disposición del ser humano. Entonces, podemos entender que los ángeles, al igual que el hombre, ellos fueron creados, ¿para qué? Para servir a Dios, para adorar a Dios. Para eso fueron creados los ángeles. Y nosotros también, hermano, nosotros también fuimos creados primeramente para adorar a Dios, para servir a Dios. Fuimos creados para eso. ¿Ya? Los ángeles son ministros de Dios. Y ministro significa servidor. Ellos son servidores de Dios. ¿Ya? Entonces, según Hebreos 1:6-7, dice lo mismo. Dice, refiriéndose a los ángeles, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El primogénito es nuestro Señor Jesús, y está dando órdenes a los ángeles, adórenle, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahí estamos incluidos nosotros, también para adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espíritus, son ministros, como yo les decía, son servidores de Dios. Esos son los ángeles. Fueron creados para adorar a Dios, al igual que nosotros. Fuimos creados en primer lugar para adorar a Dios, luego para servir a Dios. Para eso fuimos creados. Por eso nuestra alma, siempre aunque no conozcamos a Dios, busca algo en que aferrarse, algo en que confiar, algo en que adorar. Desde ahí que nace eso de idolatrar algo que nosotros, si no tenemos a Dios, vamos a adorar cualquier cosa, vamos a idolatrar cualquier cosa. Porque nuestro espíritu fuimos creados para adorar, pero para adorar a nuestro Dios, a nuestro Creador, al que nos hizo. Ahora veamos algo acerca de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Los ángeles dijimos que son espíritus inmortales y a la vez son personas también, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen personalidad, también los ángeles, ¿ya? Son personas con personalidad. Los ángeles, su naturaleza es una naturaleza, podríamos decir, asexual. Ellos son incapaces de reproducirse. Los ángeles no son hombres ni son mujeres. Y según la Biblia, ellos no se pueden reproducir. ¿Ya? Mateo 22:30 también lo dice esto. Son seres asexuados y no son incapaces de reproducirse. Entonces, Dios creó una cantidad de ángeles que son muchos, y desde su creación ellos no han aumentado, no han crecido en número. ¿Por qué? Porque no se reproducen. Son una misma cantidad siempre hasta el día de hoy. Entonces la Biblia no nos dice cuántos son los ángeles, qué cifra existe, qué cantidad de ángeles hay en el cielo. Solo habla de millares. La Biblia habla de millares de ángeles. Son muchos, millones de ángeles que están en los cielos. Hebreos 12:22, búsquelo, habla de millares de ángeles.
no dice una cantidad determinada. Daniel 7:10, anótelo, también habla de esto, de millares de ángeles, de millones de ángeles. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él habló de legiones, ¿ya? De legiones de ángeles. Ya cuando Él estuvo en la tierra, usted se recuerda, hermano, cuando Jesús fue arrestado por los soldados romanos, vinieron y lo atraparon a nuestro Señor Jesucristo, y lo que hace Pedro es sacar su espada y cortarle la oreja a un soldado romano, y Jesús inmediatamente curó esa oreja del soldado y le dijo a Pedro que guardara su espada, y le dijo esto: ¿acaso, le dijo a Pedro, acaso piensas, Mateo 26:53, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, le está diciendo a Pedro, si yo en este momento le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles me va a mandar en ayuda, en rescate. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo hizo. Vino a cumplir la misión del Padre. ¿Y qué es una legión? Cuando Jesús habló, siempre lo hizo en forma muy clara que todos entendieran. Y Pedro entendió perfectamente. Porque una legión en el ejército romano una legión completa la componen 6.000 soldados, 6.000 hombres. Como habláramos acá en el ejército, una compañía, un pelotón. En el ejército romano, una legión eran 6.000 soldados. Imagínense que si él pidiera 12 legiones, si multiplicamos 6.000 por 12, nos daría 72.000 ángeles inmediatamente al servicio de Dios. Entonces hay muchos ángeles en los cielos. Y podría haber venido inmediatamente 72.000 ángeles al servicio y al rescate de nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesús, Él prefirió pagar el precio, obedecer al Padre, por amor a nosotros. Él vino a cumplir todo lo que el Padre le ordenó. Los ángeles son seres espirituales, como dije, son poderosos, hermano. Pero su poder está limitado por Dios. Salmo 103:20, ahí describe el poder de los ángeles, lo describe como poderosos en fortaleza. Salmo 103:20. Son seres poderosos, no hay duda. ¿Ya? Esos son los ángeles, esa es su naturaleza. Veamos la actividad que hacen los ángeles en los cielos. ¿Qué actividad tienen los ángeles en los cielos? Bueno, también acá en la tierra, porque dijimos que eran mensajeros, enviados de Dios. La actividad de los ángeles, el papel que ellos desempeñan en el reino de Dios, el nombre, el significado del ángel ya está revelando su actividad, ¿ya? Porque dijimos que ángel significaba mensajero y enviado. Ese es su papel, esa es su actividad que ellos desarrollan. ¿Ya? La mayor parte de los ángeles hace esto, pero también hay otros roles que los ángeles cumplen. Porque lo vamos a ver. Como dijimos que eran ministros, son siervos, son servidores de Dios, ¿cierto? El Salmo 103:21 dice: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Está hablando de los ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles siempre hacen la voluntad de Dios. Hebreos 1:7. Ciertamente de sus ángeles dice, lo que habíamos leído anterior, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Ahora en Daniel 4:13, vemos que en la visión que tuvo Daniel lo describe de una forma diferente. Daniel 4:13,
y 17:23, Daniel en esa visión que él tuvo, lo describe como ministradores que estaban, dice, lo describe como, perdón, lo describe como espíritus ministradores que prestan servicio a la salvación. Y Daniel, en esa visión, él los ve como vigilantes, dice la palabra de Dios. Así lo describe Daniel, como vigilantes. Seguramente Daniel los veía como seres atentos, vigilantes, listos, aprestos para obrar. Esos son los ángeles. También son en ese papel que Dios les desempeña, de ser enviados, de ser mensajeros, pero también están vigilantes, están atentos a cualquier orden de Dios. Por eso Daniel los escribe así, como seres vigilantes. Entonces podemos ver que estos espíritus vigilantes, ministradores, siervos, enviados, mensajeros, siempre están al servicio de Dios. Y al servicio también, como veíamos, de los herederos de la salvación, según Hebreos 1:14. Y llevan mensaje a los siervos de Dios, como es el caso del ángel que Dios usó para enviar. Usted se recuerda cuando un ángel de Dios le visita a Zacarías, ya al padre de Juan el Bautista, que estaba casada, y Elizabeth, la esposa de Zacarías, era estéril, no podía tener hijos, pero viene un ángel de Dios y le da avisos. Se supone que este ángel fue el ángel Gabriel, que vamos a ver que es un ángel de más alto rango, y le da aviso a Zacarías que sí iba a tener un hijo. Y este hijo, él, como no le creyó al ángel, tuvo mudo. Cuando usted lea esa historia que aparece en Lucas 1, 11, 20 también, y el ángel le dice que iba a tener un hijo, y ahí se cumple también la promesa y nace Juan el Bautista. Entonces son mensajeros que traen mensaje a los siervos de Dios. En Mateos 1, 20 a 21, el ángel también le dio aviso a María, a la Virgen María, este ángel Gabriel. Como que el ángel Gabriel es un ángel que está para dar esos avisos más importantes. Vino y avisó a María que también iba a concebir un hijo. Y le dio hasta el nombre de ese hijo, le dijo que lo llame Emmanuel. ¿Se recuerda? Ese también fue un aviso de un ángel para que María sepa que el hijo que estaba esperando era el Salvador del mundo. Entonces vemos aquí como realmente cumpliendo ese papel de los ángeles. Los ángeles, también dice la palabra en Mateo 24, 31 y primera de Tesalonicenses 4:16, nos dicen que los ángeles serán los que acompañarán a nuestro Señor Jesús en su venida, en la segunda venida. Viene nuestro Señor Jesús con los ángeles. Imagínense, qué hermoso es, qué honor más grande también van a tener los ángeles. Van a venir con nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Y dice la Escritura, Mateos 13, en adelante del versículo 69, dice que ellos separarán a los malos de los buenos. Los ángeles van a tener ese trabajo cuando vengan con nuestro Señor Jesús. Ellos van a ser los que van a separar a los buenos de los malos, o podríamos decir a los cabritos de las ovejas. Qué hermoso labor tienen los ángeles.
esa es más o menos la labor que ellos desarrollan como ministros, como siervos, como mensajeros, como protectores de nosotros. Y también hemos escuchado, hermano, que en muchas ocasiones hijos de Dios dando testimonio de cosas que han sido sobrenatural y que simplemente ellos sugieren la intervención de los ángeles, porque no se explica de otra manera. Cómo han sido librados de un peligro ciertos hermanos, cómo han sido rescatados de accidentes, cómo han venido personas, han rescatado a cristianos, a hijos de Dios, y después esas personas nunca más, nadie sabe de ellos. Son cosas que se sugiere que es la intervención de los ángeles, tomando cuerpos de personas. Yo recuerdo, a modo de ilustración, recuerdo hace muchos años se contaba una hermanita, fue a su servicio en la noche, una noche de invierno, llegó a su iglesia, a su templo, tuvo el servicio y terminó el servicio tarde. Y lamentablemente esa hermanita no tuvo con quién irse para su casa. Por alguna razón ella se tuvo que ir sola una noche tarde de invierno. Y se fue con mucho temor porque sabía que por donde tenía que pasar, siempre pasaba con otros hermanos, pero esta vez le tocó ir sola. Y siempre en ese lugar asaltaban a la gente. Y como era reiterativo el hecho, la municipalidad de aquel lugar mandó a colocar cámaras. Pero el asaltante no se dio cuenta, no sabía que habían colocado cámaras. Y la hermanita pasó esa noche, era un puente. Pasó y nadie la asaltó. Y al ratito, minutos después, pasó un hombre y fue asaltado. Y cuando revisaron las cámaras para ver quién había sido el asaltante, se encontraron en las cámaras que primero pasó una señorita. Y más atrás pasó un varón. Y el hombre salió y asaltó al varón. Entonces le preguntaron, ¿por qué no asaltaste a la jovencita que iba pasando? Y el varón dijo, no, ¿cómo lo voy a asaltar yo si ella venía con 2 hombres, uno a cada lado? Venía con 2 personas. Y volvieron a revisar las cámaras y nunca se veía que ella iba con 2 personas. Se veía caminando sola. Sin embargo, este hombre se dice después que se arrepintió y él testificó esto. Y él vio a aquella persona, aquella hermanita, acompañada de 2 hombres robustos, jóvenes. Y la hermanita ni siquiera se dio cuenta que iba con esas 2 personas. Eso se le atribuye a la ayuda de Dios que manda a sus ángeles que acampan alrededor de nosotros. Qué hermoso es esto, hermano. Y hay muchas historias, muchos testimonios acerca de esto. A veces los ángeles se dejan ver y otras veces no los vemos, pero están allí, enviados por Dios. Ahora tenemos la otra categoría que es el rango de los ángeles. Y aquí encontramos, hermano, que la Biblia hace referencia de los ángeles y habla de principados, de potestades, también de ejércitos, lo que nos está indicando que existen rangos en los ángeles, porque en el ejército hay rangos, en las potestades hay rangos, los principados son rangos, y aquí encontramos a los querubines, a los serafines, y también encontramos a estos 2 ángeles de mayor rango, ¿ya? Los querubines, según Éxodo 25:20 y Primera de Reyes 8:7, serían seres alados que rodean el trono de Dios. Segunda de Samuel 6:2 también dice, estos querubines están siempre en el trono de Dios, seres alados. Ellos están para adorar a Dios. Los serafines, según la visión que tuvo Isaías, ¿cierto? En Isaías 6, del 1 en adelante, estos también serían seres alados. Ahí Isaías lo describe, ¿cierto? Como estos seres que tenían 6 alas, que con 2 alas se cubrían los pies, con las otras 2 se cubrían el rostro, y que estaban siempre ahí alrededor del trono de Dios, por encima, por abajo, y estos eran los que decían santo, santo, santo.
Estos serían los serafines, ángeles también, cumpliendo ese papel de adoración a Dios. Y como les dije, encontramos a estos dos ángeles que menciona la Biblia, ¿cierto? De más alto rango en la Biblia, que es el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Ellos son ángeles de un rango, al parecer, mayor que los demás ángeles, porque entendemos que el ángel Miguel, en el Judas, que es un solo capítulo, versículo 9, ahí encontramos que él contendió con el mismo Satanás por el cuerpo de Moisés. El ángel Miguel peleó con Satanás y lo venció. ¿Ya? Daniel 12:1 también hay una referencia acerca del arcángel Miguel. Ese es el rango de arcángel, un ángel superior, un ángel de más alto rango que los demás ángeles. Y luego tenemos el ángel Gabriel, que era el mensajero. También Gabriel significa poderoso, su nombre significa poderoso. Y en la Biblia siempre aparece, hermano, como un mensajero de Dios comunicando sucesos importantes, importantísimos, como los que mencionaba. El anuncio de Juan el Bautista que iba a nacer y el anuncio de nuestro Señor Jesús. Son ángeles de un mayor a alto rango. Eso más o menos respecto a los ángeles. Ahora, en forma muy breve, nosotros ya en clases anteriores veíamos cuando la Biblia hace referencia acerca del ángel de Jehová o el ángel de Dios. Y veíamos que cuando la Biblia se refería al ángel de Jehová o al ángel de Dios, se estaba, en el fondo, este ángel, llegábamos a través del estudio a entender que este era nuestro Señor Jesús, el Cristo preencarnado. Antes de encarnarse, Él ya estaba tomando parte en las decisiones de Dios, ¿ya? Y lo veíamos y llegábamos a la conclusión que estas apariciones del ángel de Jehová era simplemente Dios mismo, nuestro Señor Jesús, ¿ya? A lo que se conoce como teofanías, apariciones de Dios a través de un ángel. Y lo veíamos, hermano, ahí en el Antiguo Testamento, cuando el ángel de Jehová o el ángel de Dios se le apareció a Moisés, ¿cierto? Y tenemos muchas citas en el Antiguo Testamento. Anótelo, usted lo busca después y se va a dar cuenta que es Dios mismo. Génesis 16, del 7 al 14. Génesis 22, del 11 al 14 al 15. Génesis 32, 24, 30. Éxodo 3, 2 también sale el ángel de Jehová. Éxodo 14, 19, lo veíamos en el estudio de Éxodo. Entonces ahí podíamos, y nos preguntábamos quién era ese ángel. Y yo les decía que, dado a estos pasajes, era Dios mismo identificándose. El ángel siempre se identificó con Dios, ¿ya? Este ángel de Jehová encontramos también que en Isaías 37, 36, imagínense, este ángel, que era Dios mismo, destruyó un ejército completo, ¿ya? Un ejército completo de 185.000 asirios en una sola noche. Destruyó un ejército completo. Y decíamos que este ángel, sin duda, era nuestro Señor Jesús, ¿ya? Eso más o menos al ángel de Jehová. Se le apareció a Moisés, le dije, en una llama, en Éxodo 3, 2, 6, cuando se le aparece a Moisés en la llama ardiendo, el ángel de Jehová, y habla con Moisés, y él se presenta como Dios, le da órdenes a Moisés. Entonces el ángel de Jehová es mismo Dios. En el Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Eso más o menos, hermano, con respecto al estudio de los ángeles.
También sabemos que están los ángeles caídos, pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad, porque después viene otra materia que vamos a tocar también acerca de los ángeles caídos. Sabemos que el príncipe de este mundo fue un ángel caído del cielo, que se rebeló contra Dios y trajo un ejército con él. Y ellos son los ángeles caídos, los que conocemos como los demonios. Los ángeles caídos son demonios, ¿ya? Y su ángel principal es Satanás, que se le conoce como el adversario, ¿ya? El acusador. Ese es el ángel caído. De él vamos a hablar en otra oportunidad, en otro tema también. O quizás dejamos un tema, quizás también podemos hablar un poco más detalladamente de él, aunque a mí no me gusta darle importancia a este tema, pero es necesario también saber las artimañas de este ángel, cómo él es un fiero enemigo de los hijos de Dios, es un fiero enemigo de Dios mismo. Y hay que conocer también sus artimañas, conocer cómo él actúa. Así que quizás en la próxima clase toquemos algo acerca de los ángeles caídos. Pero por hoy día, hermano, eso es lo referente a los ángeles, para que nosotros tengamos más o menos claro y sepamos qué son los ángeles que aparecen en la Biblia. Vamos a orar para dar término a este estudio. Dios y Padre Santo, te doy gracias en primer lugar, Señor. Gracias por el momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por aprender de ti. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, a obedecerte como lo hacen los ángeles que tú mandas, que tú ordenas. Muchas veces, Señor, vienen a nuestra ayuda, vienen a nuestro socorro, Dios eterno. Tú les envías, Señor, y ellos con amor lo hacen, Señor, porque te aman a ti. Y también estoy seguro que nos aman a nosotros. Y que ellos se alegran cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros simplemente a amarte cada día más, a ser fiel a ti, obediente a ti, Señor. Ayuda, coloca en nosotros la obediencia, coloca el amor tuyo en nosotros, Dios. Muchas gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amado hermano. Un abrazo de aquí, de mi hogar. Bendiciones a todos ustedes.